Con el libro Discurso sobre el libro de Apocalipsis. Con este capítulo empezamos el estudio de la parte más difícil y más misteriosa del libro del Apocalipsis. No voy a pretender resolver el significado de todos los detalles que tenemos en estas visiones apocalípticas, pero eso sí, con la ayuda del Señor tengo la esperanza de asentar ciertos principios fundamentales que nos han de facilitar la tarea de ubicar el lugar que ocupan estos juicios y determinar el propósito que llevan. Empecemos con la apertura del séptimo sello. Y de este séptimo sello salieron los otros juicios que podemos ver en el símil de las 7 trompetas. Así sabemos que para indicar los diferentes juicios en el Apocalipsis, Dios tiene 3 series de 7 sellos, 7 trompetas, 7 redomas o jofainas, que son vasos del templo. La trompeta es un instrumento militar. Las últimas plagas son de vasos del templo y los sellos son instrumentos legales. Así que estas 3 diferentes series podemos ver cómo Cristo, porque Él es el Cordero que va soltando los sellos, se presenta en un triple aspecto. Va a asumir el mando para ocupar un trono en este mundo cuando al fin resonará la voz. Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Tenemos en los sellos los derechos legales de nuestro Señor. Él ha satisfecho de una manera amplia todas las demandas de la justicia. Por lo tanto, Él tiene derecho legal a la posesión del mundo. La segunda serie de trompetas, que son instrumentos militares, nos dan a conocer sus derechos imperiales, porque Él ha vencido, Él ha puesto en fuga al enemigo, ha ganado un triunfo glorioso. No hay quien se oponga al poder de nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que se proclaman sus derechos imperiales. En la última serie de los vasos del templo, Él proclama sus derechos personales porque es inherentemente santo. Lo que viene del templo naturalmente tiene la idea de la santidad de la presencia de Dios. Los últimos ángeles que vienen para derramar sus redomas sobre la tierra salen del templo. No solo se satisface la justicia, sino que también hay que satisfacer perfectamente la santidad de Dios. Y así, en esta triple manera, Cristo alega sus derechos a tomar posesión de todo. El último sello, entonces, que demuestra sus derechos legales, encierra en sí sus derechos imperiales. Todos los opositores han quedado completamente derribados. Con esta introducción, entonces, empezaremos el estudio de las trompetas. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios y le fueron dadas 7 trompetas. Capítulo 8, versículo 2. Esto es, después del silencio de media hora. Notamos esto, que Dios no se apresura para los actos de juicio. Dios espera, por así decirlo, para ver si hay algún movimiento de arrepentimiento entre los hombres, si se dan cuenta de la locura de oponerse a Dios. Hay una espera de media hora y recién después se entregan las 7 trompetas a los 7 ángeles que están esperando. Todo está ordenado, no hay nada dejado al azar. Entonces, en el versículo 3 tenemos una escena algo extraordinaria. Otro ángel viene y se para delante del altar teniendo un incensario de oro. Está ahí para recoger el fuego, para meter en el incensario. El primer altar es el altar de metal o cobre, donde son quemadas las víctimas delante del Señor. De ahí los sacerdotes tenían que sacar el fuego siempre para poder ofrecer un incienso aceptable. Es por no haber hecho esto en Levítico 10 que Nadab y Abiú fueron quemados, por su temeridad en usar fuego extraño y no del altar.
Hay aquí entonces una figura angélica que se acerca al altar, oficia de sacerdote y hace de intercesor. ¿Quién podrá ser? No leemos en las Escrituras de ningún ángel que pueda desempeñar semejantes funciones. Hay uno solo que se pone en calidad de intermediario como intercesor, y es nuestro Señor Jesucristo. Pero podríamos decir, ¿cómo es que se presenta aquí en la forma de ángel? Bien, nos llama la atención este hecho que durante estos grandes juicios de las trompetas, el Señor no se ve más como cordero, el inocente cordero sacrificado para el bien de otros. Le vemos, pero no en sus relaciones directas con los redimidos. Ahora, en el tiempo en que está haciendo justicia, le vemos retirado, por así decirlo, y aunque todavía está ahí como sacerdote con el incensario y el incienso, sin embargo, no le tenemos en la cercanía en que nosotros le conocemos. No nos acordaremos como en Hebreos 2:16 dice que el Señor no tomó sobre sí la simiente de los ángeles, sino la simiente de Abraham. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, pasando por los ángeles. Él se relaciona con los hombres, toma forma de hombre. Cuando en el Viejo Testamento tenemos Génesis 18, los visitantes mandados por Dios, Abraham recibe la visita de 3 personas. Se presentan como 3 hombres y entran en relación muy íntima con Abraham. Pero cuando en el capítulo 19 vemos que se apartan de él, 2 de ellos visitan a Lot en Sodoma. De estos últimos dice que son 2 ángeles. No hay entonces la intimidad como en el caso de Abraham, hay distanciamiento. Es muy instructivo leer y ver que cuando Lot está en dificultades, apuros y aflicciones, entonces otra vez se dice que los hombres sacaron la mano para retirarlos, demostrando que en el apuro se acercan más a la persona de Lot. Digo esto para demostrar que cuando tenemos el vocablo ángel, tenemos sugerida la idea de distanciamiento. El Señor se ve aquí como ángel oficiando el sacerdote en el altar. El primer altar es el altar del holocausto. Después le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones. Ahora esta expresión, lo añadiese, significa que hiciese eficaces las oraciones de todos los santos. Esto tenemos después en el capítulo 11. De manera que vemos que antes de empezar a tocarse las trompetas, las oraciones de los santos en la tierra se ofrecen mediante este sacerdote y suben sus oraciones como humo de incienso delante de la presencia divina. Enseguida vienen las trompetas. Suenan una tras otra. ¿Por qué vienen? Vienen en contestación a las oraciones. De manera que no solo es el acto soberano de Dios, sino que es el acto de la intervención de Dios en contestación a las oraciones de su pueblo. Al finalizar el capítulo 36 de Ezequiel, vemos que hay muchas promesas hechas a Israel. Y en el versículo 37 dice que aún seré solicitado de la casa de Israel para hacerles esto. Es decir, que el Señor quiere que su pueblo se ejercite delante de él y entre en su presencia y ofrezca sus oraciones de acuerdo con las peticiones concedidas ya. Esto es lo que se convierte en oración efectiva. El Señor, como ángel, añade el incienso a favor de estos después de la desaparición de la iglesia. Ahora sí, el Señor obra en esta forma en una época futura. En medio de tan grandes juicios, no es un grandísimo consuelo como hijos de Dios saber que el Señor Jesús está obrando delante de la presencia de Él, no como ángel sacerdote, sino como sacerdote hombre, uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él quiere para que su pueblo disfrute de las bendiciones deparadas para su pueblo que se ejercite delante de su presencia en oración. El Señor quiere que suba una verdadera nube de incienso y de oración a su presencia
y en contestación Él va a revelar su voluntad para el tiempo de nuestra necesidad. Es esto para nosotros una grandísima bendición y será una no menos grande para los santos de aquel entonces en las diferentes circunstancias en que se encuentren. Ahora vamos a repasar brevemente estas trompetas. Con la primera es la tierra la afectada principalmente. Con la segunda es el mar que se torna en sangre. Con la tercera tenemos afectados a los ríos y a las fuentes de las aguas. Y con la cuarta trompeta los que sufren daño son el sol, la luna y las estrellas. La tercera parte se menciona con insistencia. El número 3 en las escrituras es el número de la resurrección. Y parece que aquí se diera la idea de que el Señor va a tratar de una manera muy especial a una parte de la tierra. En este libro del Apocalipsis tenemos un poder que va a quedar como muerto, pero va a resucitar, capítulo 13:3. No podemos registrar ahora todos los pasajes que tratan sobre esto, pero podemos recordar el capítulo 13, donde tenemos a la bestia que no era, que es y que ha de ser, muere y resucita. Y esta idea de la resurrección se incorpora a la idea del restablecimiento del Imperio Romano. De manera que podemos decir que en estas plagas muy especiales de las trompetas, donde hay un gran poder que se yergue contra el Señor, vemos que las trompetas suenan para el juicio especial de aquellos que en esta tierra se levantan contra la autoridad de Dios. Afectan diferentes esferas, afectan la tierra o digamos aquellos lugares donde hay gobierno estable y fuerte. Afectan los mares donde tenemos simbolizados a los pueblos en su conmoción, en su intranquilidad. Pero la manera en que se contaminan los mares es por ser echado en medio de ellos un gran monte. Para tener bien presente el significado de este símbolo, debiéramos registrar el capítulo 51 de Jeremías, donde vemos que Babilonia se compara a un monte, en un monte destruidor que será arrojado, y en vez de ser un monte destruidor y poderoso, se convertirá en un monte quemado. Tenemos aquí un monte quemado, un monte ardiente que es echado en medio de los mares. Vemos en esto la figura de una gran potencia sumamente afectada, y por su caída en juicio vienen a afectarse todas las aguas de los pueblos en su intranquilidad. Como vemos, se vuelven en sangre, la sangre de la gran matanza. Mueren en los mares la tercera parte de las criaturas, es decir, que en esta grande matanza el porcentaje de muertos es muy elevado. Además de esto, perece la tercera parte de los navíos, es decir, el comercio es menguado a sus 2/3 partes, por lo que se limita en una forma alarmante. Son grandes estos juicios, pero también limitados, y podemos ver que son intervenciones directas de Dios, no son como los sellos, donde podemos decir que son como algo natural, al levantamiento de un opresor que trae consigo escasez, hambre, pestilencia, etc. Pero ahora, con el advenimiento de las trompetas, vemos otra cosa, y es la intervención divina en una forma tan directa que es innegable. Después de estas primeras dos trompetas, donde tenemos afectados la tierra y los mares, tenemos las fuentes y los ríos de aguas. Naturalmente, las aguas de las escrituras son figuras de varias cosas. Ya hemos tenido a las gentes representadas en la figura del mar, turbulento, convertido en sangre, pero ahora tenemos los manantiales y ríos en contradistinción con el mar. Los manantiales están íntimamente relacionados y forman el conjunto de lo que Dios ha dado para la vida de la humanidad. No podemos vivir sin agua. Veamos cómo se representa en esta tercera trompeta. Cae del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha en medio de la tercera parte de los ríos y de la fuente de las aguas. Su nombre, versículo 11, es ajenjo. Por lo tanto, se tornan amargas todas las aguas, y muchos son los que mueren por sus efectos perniciosos. Lo que debería ser para el bienestar de los hombres, manantiales y ríos, se torna en algo malo. No podremos ver, por ejemplo, un cuadro de las grandes instituciones de enseñanza que hay. No podemos ver las grandes universidades, que son los grandes manantiales de conocimientos útiles para la humanidad.
Y después en los ríos no podemos ver a los que salen para impartir las enseñanzas. En este caso, si los manantiales se envenenan, los ríos se contaminan, y si los hombres toman de estas aguas, hay una gran mortandad. Podemos ver cómo Satanás o su emisario, esta gran estrella, Satanás mismo, cae del cielo. En Lucas 10:18, hace difundir sus errores. Si puede capturar las universidades, haciendo que en ellas se enseñen errores perniciosos, y si aquellos egresados empiezan a propagar semejantes enseñanzas, ¿no van a envenenarse los hombres en gran escala? Por supuesto que sí. Esto es lo que podemos ver en la tercera trompeta, el envenenamiento de las fuentes que debieran ser para bendición de los hombres, y en cambio vienen a resultar en uno de los grandes juicios para ellos. Bueno, continuaremos luego con esta parte tan importante, porque el tiempo se nos acaba. Bueno, que el Señor los bendiga.